Espero estén muy bendecidos, espero que el Señor esté pues, visitando a cada uno por nombre. Los bendecimos en el nombre de Jesús y pues acá estamos, pues le damos gracias a Dios por la nueva oportunidad de estar con ustedes. Saludamos a cada uno por nombre, por familia y esperamos que pues que este discipulado sea de mucha bendición, que sea Él el que pues nos hable, nos enseñe, nos abra el entendimiento, que quite todo estorbo. Yo quiero pedirle favor, pues, que me acompañe a orar para que, pues, sea el Señor, pues, es lo más importante. Escrito está que donde dos o más se reúnan en su nombre, allí habría de estar Él, ¿verdad? Entonces, acompáñame a orar, por favor. Padre, te damos gracias, gracias porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Venimos rogándote en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, tomando el control de este discipulado. Toma el control espiritual, el control emocional, sentimental, físico, técnico. Ayúdanos, papito, en el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Que tu Santo Espíritu sea enseñándonos, te lo rogamos en el nombre de Jesús, sea abriéndonos el entendimiento, sea mostrándonos tu verdad, Señor, y que no solo quede como un conocimiento más, sino que pues nos permitas poner por obra esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús, por favor, te lo rogamos, Señor. Permítenos entender más allá de lo que pues se presenta en el mundo, Padre. Enséñanos tú, bendito Dios, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. A los que se acaban de añadir, pues les volvemos a dar la bienvenida y pues estamos ahora pues agradecidos con el Señor para poder, o por el hecho de que nos permite compartir de nuevo con ustedes, los bendecimos y vamos a entrar ya con el tema, pues importante. Noches, hermano. Bendiciones. Dios lo bendiga, hermano. Entonces, vamos a, a meditar el tiempo que estamos viviendo. Es el tiempo, los tiempos finales iniciaron a partir de que el Señor Jesucristo murió y resucitó. Nosotros estamos viviendo prácticamente el final de los tiempos. Es alrededor de 1914, 1915, entendemos que fueron habilitados los sellos que resguardan por lo menos 7 mensajes, ¿verdad? Hacia la humanidad, juicios. Esos sellos también habilitan 7 trompetas. De esas 7 trompetas ya, por así decirlo, se está escuchando el sonido de entre 3 y 4. Es muy probable que ya de las 4 primeras trompetas, entre la cuarta y la quinta trompeta tiene que darse el arrebatamiento. Vemos Apocalipsis 8:13, que describe el arrebatamiento. Y oí volar un ángel, un águila, perdón, que decía, ay por los toques de trompeta que están por sonar sobre los moradores de la tierra. Esos 3 ayes representan 3 periodos de tribulación, conocidos como la pretribulación, el primer ay, la tribulación, el segundo ay, la gran tribulación, el tercer ay. Nosotros estamos ya en la frontera. El Señor le dijo a Moisés en Éxodo, si no mal recuerdo, Éxodo capítulo 18 o 15, no recuerdo bien ahorita, le dijo que le dijera al pueblo que se preparara, se limpiara el primero y segundo día, porque en la madrugada del tercer día él iba a descender a vista del pueblo, ¿verdad? Entonces, si tomamos el principio que planteó el apóstol Pedro, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y lo homologamos con lo que el apóstol Pedro, con Moisés, le tenía que dar mensajes y le dijo el primero y el segundo día que se prepararan, que se limpiaran, que se purificaran. Quiere decir que el Señor le dijo, diles ahora para nosotros, ¿verdad? Nosotros la iglesia, diles a la iglesia que se preparen en el primero y segundo milenio,
porque en la madrugada del tercer milenio, pues yo descenderé a vista de todo el pueblo. Entonces, prácticamente nosotros ya estamos en el tercer milenio, ya estamos en la madrugada. Antes del arrebatamiento, pues hay varios ataques así literales a la iglesia. Vemos Apocalipsis 8, 12, 11. Vemos un movimiento de tinieblas, ¿verdad? Las tinieblas, aparte de lo que representa como una región, ¿verdad? De maldad, como un lugar, como pues una habitación de entidades de las tinieblas, también representa la ignorancia, también representa ese mover de apostasía. El apóstol Pablo habló de que antes que se manifestara el anticristo tenía que haber un movimiento de apostasía generalizado. Hay una versión que dice que tiene que haber un tiempo de rebelión de los hijos de Dios. Entonces, de eso es lo que, pues, el Señor me permite pues, trasladarles hoy, ¿verdad? Una de las cosas que el enemigo, pues, provocó en la contaminación preexistencial, ¿verdad? Con la caída de Luzbel. Luzbel se reveló al plan de Dios, ¿verdad? Y esas revelaciones esas rebeliones que hubieron, pues lamentablemente nosotros fuimos contaminados con ellos. Por eso dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Podemos ver en Isaías que está escrito que el precio de nuestras rebeliones recayó sobre las espaldas o la espalda de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues lo dice de forma profética, ¿verdad? Entonces, debemos de entender, pues primero que es la rebelión, ¿verdad? Y qué mejor que entenderlo no solo con un concepto secular, sino que entenderlo con la Biblia, con las palabras que se pueden traducir rebelión, con los significados, con los ejemplos bíblicos, con los casos bíblicos, con la historia bíblica. Es importante entenderlo, ¿verdad? Entenderlo en primer lugar porque pues vivimos en una región de muerte, así se le conoce a este mundo, ¿verdad? Al sistema de este mundo. Por ejemplo, me estaba mandando una noticia. Hoy estaban celebrando pues el presidente con un grupo de personas el Día del Trabajo, ¿verdad? Y dentro de los acompañantes del presidente pues había una bandera que fue de las primeras banderas de Venezuela, que se le llama la bandera de la muerte. Es una bandera que su fondo es rojo, tiene un círculo blanco y por último tiene un recuadro negro y representa la muerte. Entonces, nosotros vivimos en un mundo, ¿verdad? Mundo, entiéndase, sistema, ¿verdad? Porque, pues, algunos le llaman al mundo a la tierra, también la Biblia, pues, le llama mundo al cosmos, al universo, pero cuando hablamos de mundo como sistema político, económico, social, vivimos en un ambiente de muerte, de tinieblas. Y en medio de ella, pues, una de las cosas que se manifiesta es la rebelión. Pero más allá de entender solo por el hecho de que en el mundo eso sucede, pues debemos de entender si es que hubiera en nuestro corazón rebelión también, ¿verdad? Lamentablemente a veces uno podrá decir, pues si lo mira a simple y sencilla vista, yo no soy rebelde, pero cuando analizamos la palabra de Dios, pues como cuando el apóstol Pablo habló acerca de la Santa Cena, ¿verdad? Que cada uno debería de examinarse a sí mismo. Antes de participar de la Santa Cena había que examinarse. ¿Para qué? Para no comer indignamente el cuerpo del Señor. Porque los que comieron indignamente, dijo el apóstol Pablo, algunos estaban debilitados, otros enfermos y otros dormían. Es decir, que pues el peligro que se corría de no reconocer uno sus faltas, ¿verdad? En el tribunal del Espíritu Santo es la debilidad, la enfermedad y la muerte biológica o física, ¿verdad? Entonces, como también Génesis capítulo 8, si no mal me recuerdo, dice que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Y lamentablemente, pues nosotros todavía tenemos humanidad, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo le dijo a los colosenses,
si la luz que hay en vosotros parecen tinieblas, ¿cómo serán las verdaderas tinieblas? Entonces, pues este tema, pues no, como todo en la palabra, no debe de servir para acusar a nadie, ¿verdad? Ni señalar a nadie. En primer lugar, pues si fuera ese el caso, yo no les conozco, ¿verdad? No conozco su comportamiento, no, sino que pues todo lo que pues el Señor nos muestra en su palabra, pues nos va a ayudar a poder determinar si hay en nosotros rebelión, y si hubiera, pues buscar reconocerlo delante del Señor y pues buscar la ayuda con las diferentes fuentes de descontaminación, como lo es el bautismo en agua, la Santa Cena, la administración personal o confesión de pecados, la consejería, la administración congregacional, que es cuando hacen el llamado, ¿verdad? El predicador hace el llamado y uno pasa al frente, eso se le conoce como la administración congregacional. Y al que se humilla, Dios lo exalta, ¿verdad? Entonces, es importante ir entendiendo esto. Entonces, vamos a avanzar. Y dice Isaías 58:1, clama a voz en cuello, Señor, hablándole a Isaías, ¿verdad? Mostrándole cuál era el mensaje que tenía que dar en ese momento, qué era lo que tenía que profetizar. Y entonces dice, clama a voz en cuello, no te detengas, aunque más que profetizar en este momento, pues era una revelación, ¿verdad? Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Entonces, lamentablemente, si nosotros vemos la historia de Israel, pues resumida la podemos ver en un capítulo, bueno, se ve en toda la Biblia, ¿verdad? En todo donde se describe Israel, pero uno de los capítulos que describe el inicio, el intermedio y el final de Israel es Ezequiel capítulo 16, cuando se habla de Jerusalén, Jerusalén de padre Eteo y de madre amorrea. Dice que pues fue hallada por el Señor en el suelo, todavía tenía su cordón umbilical, no la habían lavado, estaba llena de sangres, no la habían frotado con sal, pero de pronto pasó el Señor y vio que era tiempo de amores, ¿verdad? Y entonces el Señor la recogió, la lavó, la limpió, le quitó, pues por así decirlo, el cordón umbilical, aunque pues la manifestación siguió, ¿verdad? Luego le hizo crecer alimentándole, al crecer y cuando ya empezó a ser como una señorita, ¿verdad? Le empezó a engalanar, le dio joyas, le dio vestidos, pero hay un punto en donde dice que a causa de la hermosura, eh, Jerusalén se prostituyó y se fue en pos de otros dioses y prácticamente se rebeló contra el Señor. Pues 1 Corintios 10 dice que todo lo que quedó escrito acerca pues toda la palabra profética segura, la palabra profética más segura, hacemos bien en prestar atención, pero hablando del pueblo de Dios Israel, dice que quedó escrito como una sombra, como una enseñanza, como un ejemplo para nosotros que nos ha alcanzado al final de los tiempos. Entonces, ¿por qué volteamos a ver el Antiguo Testamento? Porque el Señor lo dejó para Israel, el literal, el nacional, pero lo dejó de forma literal, pero para nosotros pues lo dejó pues de forma espiritual, ¿verdad? Para que nosotros prestemos atención. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con Israel? Vemos la otra forma de ver la historia de Israel cuando estuvo cautivo en Egipto por 400 años, pues se hizo al mundo, por así decirlo, porque Egipto es el mundo o representa al mundo. Se hizo al mundo, salió el Señor con brazo fuerte, los libró de la esclavitud de Egipto, los llevó por el desierto. El objetivo de llevarlos por el desierto era que dejaran toda costumbre, toda forma de vida que adquirieron en Egipto, pero lamentablemente algunos lo entendieron y la gran mayoría pues se rebeló contra el Señor, ¿verdad? Murmuró contra el Señor y pues como dice 1 Corintios 10, murieron varios, ¿verdad? En la murmuración, en pues, la idolatría y todo lo que ellos cometieron al volverse rebelde a los preceptos del Señor. Entonces, como todo lo que sucedió quedó como un ejemplo para nosotros, también nosotros pues tenemos que entender qué es la rebelión y cómo puede
alcanzarnos, o cómo puede estar ya pues desde antes de ser creados, o también hay rebelión que se puede heredar de la herencia de los padres. Dios visita la maldad de los padres, la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tito 1:16, Biblia textual, tercera edición, dice: todas las cosas son puras para los puros, pero para los impuros e incrédulos, nada es puro, pues hasta sus mentes y sus conciencias han sido contaminadas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo detestables y rebeldes, descalificados para toda buena obra. Entonces, si nos damos cuenta, pues aquí está hablando de dos tipos de personas, los impuros y los incrédulos, ¿verdad? Los impuros tendrían que venir a ser los impíos, y los impíos son aquellos que, conociendo la verdad, se hicieron para atrás, ¿verdad? Es decir, la piedad se hicieron para atrás. Es decir, estos representan a cristianos caídos, pero que van en el proceso de apostasía, ¿verdad? Entonces, quizá nosotros no somos impíos, pero sí podemos tener actitudes impías. Y dentro de las actitudes impías es, pues yo digo que soy cristiano, pero con mis acciones, con mis obras, demuestro lo contrario, y al demostrar lo contrario, estoy negando a Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿qué acciones, qué hechos, pues son contrarios? Pues el ser detestable, el ser rebelde y en consecuencia ser descalificado, el no poder hacer una buena obra, ¿verdad? Entonces, la frase anuncia a mi pueblo su rebelión. Si vemos, la palabra anuncia viene del hebreo 50:46, más o menos se pronuncia Nagad, y aparte de anunciar significa manifestar, o sea, manifiesta a mi pueblo su rebelión. Anunciar siempre desde boca a alguien presente, específicamente exponer, pero también, mire, esa palabra anunciar se puede traducir explicar. Entonces podríamos parafrasear: explica a mi pueblo su rebelión. ¿Por qué? Porque si uno a veces no entiende que pues está en rebelión, pues uno no va a recibir la bondad de Dios que nos conduce al arrepentimiento, ¿verdad? Pues en definitiva es por gracia, y es, pues Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. También significa comunicar, confesar, contar. Cuéntale a mi pueblo su rebelión. Decir, declarar, demostrar. Demuéstrale a mi pueblo que está en rebelión. Denúnciale, enséñale. Por eso es que pues se toma un tiempo para poder explicar, enseñar lo que es algún asunto. En este caso, pues estamos hablando de la rebelión. Indicar, mostrar, proclamar y revelar. O sea, revélale a mi pueblo. Porque revelar con B pequeña no es lo mismo que revelar con B alta, ¿verdad? Revelar con B alta viene de rebelión, pero revelar es descubrir, es quitar algo que cubre a otra cosa. Entonces, quita lo que cubre la rebelión de mi pueblo, podríamos decir, ¿verdad? Para que mi pueblo se dé cuenta en qué posición está. Interesantemente, en el Antiguo Testamento hay 11 palabras que se pueden traducir rebelión. Está el hebreo 4603, más o menos se pronuncia Maal. No sé si vamos a alcanzar a ver las 11 palabras. La 4775 Marad, la 4784 Mará, la 5327 Natash o Natsá, mejor dicho, la 5375 Nasá, 5493 Sur, la 5627 Cará, 5674 Babar, 6586 Pashá, 6588 Peshá y la 898 Bagad, ¿verdad? Entonces son 11 palabras que se pueden traducir rebelión. Entonces, veamos estas 11 palabras hasta donde el Señor nos lo permita. Y vamos a empezar por la 898. Bagad. Y Bagad, aparte de significar revelar o rebelión o se rebelan, significa actuar con traición.
Entonces, en otras palabras, cuando uno actúa con traición, uno está en rebelión, ¿verdad? Salmo 59:5, la Reina Valera 60. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que vagad con iniquidad. Mire, qué tremendo. Aquí lo que vemos también es que la palabra vagad está relacionada íntimamente con la iniquidad. Pues debemos de recordar que en cuanto a las ofensas del Señor, o al Señor, mejor dicho, se dividen en tres: transgresión, pecado e iniquidad. La transgresión es la falta a la ley. El pecado es la reincidencia a la falta a la ley, es decir, a los mandamientos del Señor, ¿verdad? Pero la iniquidad es la práctica del pecado. O sea, la iniquidad es cuando una persona, como significa, pues la palabra iniquidad en hebreo significa sin ley, ¿verdad? Inicuo significa el que no tiene ley, es decir, el que no tiene límites. Entonces, cuando alguien ya peca deliberadamente, ya no tiene frenos, sino que de un pecado le va sumando a otro, pues está cayendo en iniquidad. Mire cómo traduce la Biblia de las Américas este Salmo 59:5, o la parte donde se habla de la rebelión. Dice: no tengas piedad de ningún inicuo traidor. La Reina Valera 60 dice que se rebelan, ¿verdad? Entonces, este tipo de rebelión es cuando alguien ya perdió límites, y para perder los límites un cristiano tiene que recibir o tiene que manifestarse las consecuencias del pecado. Si lo vemos desde el punto de vista en las consecuencias del pecado en el Antiguo Testamento, lo que conocemos como la lepra, aparecía lepra en tres lugares: en el vestido, en la casa y en la persona. El vestido representa el alma, la casa representa el cuerpo y la persona representa el espíritu, ¿verdad? Entonces, habían niveles de contaminación, así como pues alguien dice la Biblia que la fornicación es el único pecado contra el cuerpo, ¿verdad? Entonces, así como se contamina el cuerpo y luego puede contaminar el alma y el alma contaminar el espíritu, este tipo de rebelión es cuando alguien ya no tiene límite y entonces actúa con traición. Vemos el caso de Judas, ¿verdad? Judas prácticamente se rebeló al Señor Jesús, siendo él pues su maestro, su Señor. Bueno, él nunca lo reconoció como Señor. Es que es importante, ya trayéndolo a la iglesia, hermanos, que en la iglesia pues el Señor la estableció para cuidar a su iglesia, a su pueblo, pues, valga la redundancia. Pero así como sucedió con la iglesia del desierto, que era Israel cuando Moisés les guió por el desierto, pues el Señor establece jerarquías, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, en la humanidad el Señor levantó patriarcas con Abraham, Isaac y Jacob. Luego el Señor levantó profetas, levantó sacerdotes, levantó jueces. Siempre el Señor ha tenido un principio de delegación de autoridad, ¿verdad? Luego ya levantó reyes. Pues en este tiempo, a quien el Señor constituyó para poder cuidar a su iglesia, pues a través del Espíritu Santo, es a los 5 ministerios. Y entonces vemos el caso de Judas. Vuelvo a repetir, Judas no respetó, no reconoció la autoridad del Señor Jesucristo. Él, por ejemplo, cuando se iba a determinar quién iba a entregar al Señor Jesús en la Santa Cena, él dijo: uno de vosotros me va a entregar, dijo el Señor. Y entonces el que meta su mano en mi plato, ¿verdad? Ese será el que me va a entregar. Se lo estoy parafraseando, ¿verdad? No se lo estoy diciendo literalmente. Entonces, todos empezaron a preguntar porque a todos les causó la duda. En ese sentido, pues podríamos sumarle aquel versículo que dice que el que crea estar firme, mire que no caiga, ¿eh? Porque a veces uno puede considerarse infalible, impoluto, pero siempre tenemos que
tener en mente que como todavía vamos en un proceso de perfección, podemos caer. Entonces los 11 discípulos le dijeron al Señor Jesucristo: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y llegó el punto en donde pues apareció Judas y él no le dijo seré yo, Señor, sino que le dijo seré yo, Maestro, porque él reconocía al Señor Jesús solo como Maestro, no lo reconocía como Señor, mucho menos como Dios, como Hijo de Dios. Entonces, una de las cosas que permite que se manifieste la rebelión o son evidencias, síntomas de rebelión en cuanto a la traición, es la falta de reconocimiento de autoridad. Y es que es fácil dejar de reconocer la autoridad. Pues yo le he pedido al Señor siempre ser sujeto, pues reconozco que no soy perfecto, que he fallado también, pero Dios ha puesto en mi corazón pues reconocer la autoridad y sobre todo mi pastor, ¿verdad? Mi pastor, el apóstol Sergio Enríquez. Entonces, pero a mí me tocó, junto con el pastor Juan Luis Elías, él me cubrió cuando pues me delegaron para estar a cargo del departamento de discipuladores. Ahí estuvimos alrededor de 8 años en zona 5, ¿verdad? A cargo de discipuladores, por la gracia de Dios. Pero ahí pues me tuve que enfrentar a muchas cosas, ¿verdad? Cosas desagradables como cosas hermosas. Pero dentro de las desagradables, cuando a mí me delegaron, yo era pues el de los más jóvenes, ¿verdad? Y yo considero que el más inexperto en el manejo de la doctrina, el menos conocedor, no era pues el mejor orador, pues quizá era lo contrario a lo que todos esperaban, pero como era la voluntad del Señor, pues ahí, aunque le renuncié al Señor por 3 años y medio porque no me recibían, se rebelaban contra lo que Dios había establecido a través de nuestro apóstol. Y cada martes yo, pues después de que no reconocían, yo pues le renunciaba al Señor y gracias a Dios que no me aceptó la renuncia, ¿verdad? Sino que me permitió pues ya después vivir otro tiempo. Pero lo que yo les quiero decir, por ejemplo, que se fue la mitad de los que estaban en el discipulado y la otra mitad de los que se quedaron, se quedó en contra mí. Y me hacían la guerra, se oponían, algunos creían que pues por saber un poco más, tener más conocimiento, pues tenían derecho de atacarme, de retarme y de muchas cosas, ¿verdad? Que pues sería motivo de un testimonio aparte que no, pues si no, no vamos a avanzar. Pero clamándole al Señor porque era así, me mostró una de las características generales de aquel que no reconoce autoridad. Y es que cuando empecé a conocer a aquellos que se rebelaban, que inclusive se juntaron para hacer una carta para pedirle al apóstol que me quitara, ¿verdad? Eh, Característica general, no habían tenido papá o habían tenido papá ausente o habían sido ayudas de un pastor y el pastor pues de alguna u otra forma los dañó, ¿verdad? La cosa es que cuando yo empecé a entender y el Señor me empezó a ayudar a pues tratarlos de la forma que ellos pudieran ser restaurados en su paternidad. Por ejemplo, de los hermanos que les cuento que me hacían la vida imposible, pues uno se volvió mi mejor ayuda, se volvió mi amigo, mi muy buen amigo. Y él se quedó en mi lugar cuando me cambiaron a mí a un departamento que se llama Tesoros del Ministerio, ¿verdad? Y entonces, pero el principio, ¿verdad? El principio de falta de reconocimiento de autoridad lleva a rebelarse contra la autoridad. Pues estoy hablando de lo eclesiástico, pero eso también, cuando una persona, su corazón está contaminado con rebelión, se revela donde esté, ¿verdad? En la casa con sus papás, en el trabajo con sus jefes, en el lugar de estudio con los maestros, con el director, en la iglesia con el pastor o con las delegaciones pastorales, ¿verdad? Las ayudas pastorales. Y pues pueden llegar a actuar de la forma que actuó Judas, ¿verdad? Entonces, por eso es que uno debe empezar a analizar
cómo está uno delante del Señor, ¿verdad? ¿Será que? Porque traición es fallar a la confianza, ¿verdad? Por lo regular, traiciona a alguien que se le ha dado suma confianza, ¿verdad? Se le entregó, pues pueden ser recursos físicos, recursos, personas, responsabilidades, y pues la persona puede llegar a ser traicionera, puede llegar a aprovecharse de la confianza que se le ha dado y poder actuar de forma desleal, porque la traición tiene que ver con la deslealtad, ¿verdad? Entonces, pero avancemos a la siguiente palabra para poder, vamos a ver aquí. La siguiente palabra es Maal, Hebreo 4603, abandonar. Primer libro de Crónicas 5:25 en la Reina Valera 60 dice, pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado delante de ellos. Esto lo leímos en la Reina Valera 60, pero ahora leámoslo en la Biblia Torres Amat. En lugar de rebelaron, dice, abandonaron al Dios de sus padres. Entonces, esto nos amplía un poco más para poder tener un panorama, un escenario, ¿verdad? De lo que es la rebelión. Porque cuando alguien comete el error de abandonar, también está actuando en rebeldía. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Alguien que abandona sus estudios, puede ser que los abandona porque está en rebeldía en contra, por ejemplo, ¿verdad? De que los papás los envían a estudiar, está en rebeldía en contra del sistema educativo, en contra de lo que están estudiando, si es que ya avanzaron a una carrera, en contra pues de tantas cosas, ¿verdad? Pues lo volvemos a traer a la iglesia, como hay gente que un día decide abandonar sus privilegios, decide eh, pues dejar un cargo, y llegando hasta abandonar a Dios. Por eso dice la Biblia que el que se aísla, su propio deseo busca, contra todo consejo se encoleriza, ¿verdad? Entonces, el que abandona prácticamente así a grandes rasgos, está en rebeldía, ¿verdad? Entonces, el que abandona un proyecto, ¿verdad? ¿Por qué lo va a abandonar? Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama el perfeccionismo. Y una de las características del perfeccionista es que cuando considera que algo es muy difícil, prefiere no hacerlo, prefiere dejarlo para después, llegando en cierta manera a abandonar. Les hablo, por ejemplo, de una carrera universitaria, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando alguien abandona a su pareja en el matrimonio, lo hace en rebelión. ¿Por qué? Porque cuando le preguntaron al Señor Jesús si era lícito dar carta de divorcio, él dijo que el Señor había dado carta de divorcio a causa de la dureza del corazón de ellos, pero en el principio, dijo, eso no era así. La pregunta sería en qué principio, pero cuando se refería al Señor Jesús al principio, se refería al principio de la creación de todas las cosas, dentro de ellos la tierra, la humanidad que el Señor puso. O sea que cuando Dios puso a Adán y Eva, no existía la separación, no existía el divorcio, en consecuencia no existía el abandono familiar, hasta que se reveló, Eva y Adán, ¿verdad? Y comieron del fruto prohibido, el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, pues ellos empezaron a abandonar y abandonaron a Dios. ¿Por qué? Porque se escondieron de Dios, porque tuvieron miedo, ¿verdad? Entonces, el abandonar puede ser evidencia de rebelión. Veamos otra palabra. El hebreo 4775, marad, y marad también se puede traducir apartándose de lo pactado. Ezequiel 17:15. Pero se han rebelado contra él, enviando embajadores a Egipto para que le den caballos y muchas tropas. ¿Tendrá éxito? ¿Escapará el que hace tales cosas? ¿Puede romper el pacto y escapa? Este mismo versículo
en la Biblia Torres Amat dice, pero el nuevo rey apartándose de lo pactado. Entonces, apartarse de lo pactado, romper lo pactado, ¿verdad? Tiene que ver con la rebelión. Entonces, vemos este rey que pues inició su reinado y habían pactos y él empezó a apartarse de los pactos. Muchos de los pactos pues de seguro iban pues bajo la voluntad del Señor. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado si algún día hemos hecho un pacto. Bueno, nosotros tenemos un pacto con el Señor. Hicimos un pacto en donde lo reconocíamos como nuestro Salvador, como aquel que pagó el precio para que fuéramos rescatados de la condenación, de la perdición, ¿verdad? Y entonces nosotros no deberíamos de apartarnos de ese pacto, ¿verdad? De ese pacto en donde, pues, el precio para darse ese pacto, que pues, representa el nuevo pacto, un pacto con mejores promesas, fue un derramamiento de sangre, ¿verdad? Y no de cualquier sangre, de la preciosa sangre. Y entonces, relacionado al abandonar, pues hay muchas personas que se apartan del pacto. Por ejemplo, yo conocí, pues yo considero que era hermano, ¿verdad? Eh, pues que el Señor me permitió estar con él en la escuela profética y en discipuladores, un hombre que conocía mucho la palabra de Dios, un hombre que era muy certero para profetizar. Bueno, no sé si profetizar ya ahora, me pregunto si era profetizar o adivinar, ¿verdad? Pero él nunca se sujetaba, imagínense, en la escuela profética no se sujetaba. ¿Por qué no se sujetaba? Porque en ese tiempo yo era oyente de un discipulado y él, pues, cuando se iba al discipulador, él esperaba que se fuera el discipulador y él armaba otro discipulado. Y ahí nos ponía en fila a todos y empezaba a profetizarnos, es decir, que estaba fuera de orden. Yo en ese tiempo no lo entendía. Cuando ya entré a los discipulados y empecé a conocer doctrina, entendí que era un gran desorden, ¿verdad? Luego, pues como no pudo estar, no le permitieron muchas cosas en la escuela profética, se pasó a discipuladores. En discipuladores, pues como les decía, un hombre muy conocedor de la palabra, con cierto nivel de entendimiento. Y de repente ya no lo vi en la iglesia. Como vivía cerca de donde yo vivo, de repente lo vi pasar un día vestido de judío, ¿verdad? Con su atuendo judío y entonces lo saludé, se detuvo un tiempo a platicar conmigo y me empezó a decir que él estaba equivocado y que para él Jesús no era Dios, ¿verdad? Entonces se apartó de lo pactado. Él decía que Jesús solo era un profeta más, un hombre bueno más. Y lamentablemente, pues este varón, antes de llegar a Cristo, tenía problemas de adicción a las drogas. Cuando él se apartó de lo pactado, del pacto, pues estuvo un tiempo pues funcionando como rabino inclusive, pero al tiempo volvió a caer a las drogas y murió de una sobredosis lamentablemente, ¿verdad? Yo espero que se haya arrepentido porque ese es un tipo de apostasía, ¿verdad? No sé si Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, por lo menos en último momento, ¿verdad? Y volver a lo pactado. Es que pues eso uno a veces lo mira lejos, ¿verdad? Y uno dice, no, no, eso no va a suceder, nunca va a suceder. Pero el libro de Proverbios deja ver que nadie cae de la noche a la mañana, es un proceso, un proceso. Y si vemos que son 11 palabras que se pueden traducir rebelión, se puede decir que se pueden ir sumando las rebeliones o los tipos de rebelión, ¿verdad? Entonces, si no se es limpio de una, si no es el libro de una, se le puede sumar otra, que prácticamente de seguro fue lo que le pasó a este varón, ¿verdad? Que pues el Señor haya tenido misericordia de él, ¿verdad? Veamos otra palabra, la 4784, mará, y aparte de rebelión se puede traducir provocar a ira. Y esta, aparte de provocar a ira, también es una de las 13 palabras que se puede traducir amargura. Entonces, aquí podemos decir, le puedo decir yo, en base pues a la doctrina apostólica, a la palabra de Dios, que la rebelión está íntimamente ligada a la amargura. Por eso ese es el penúltimo ataque
contra la iglesia, la penúltima batalla, ¿verdad? En Hechos capítulo 10, perdón, en Apocalipsis 8:10 y 8:11 se describe una estrella llamada Genjo que cayó en la tierra y contaminó con amargura la tercera parte de las aguas, ¿verdad? Ezequiel 20:13 dice, pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos. Mire qué tremendo, la rebelión hace desechar la palabra de Dios, por los cuales el hombre que los cumple vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos en el desierto para exterminarlos. Mire qué tremendo. O sea que la rebelión provoca ira. Mire, siempre la Biblia Torres Amat dice, los hijos de Israel, en vez de decir rebeló, provocaron la ira de Dios en el desierto. Entonces, pues aquí tenemos que pues, recordar, ¿verdad? La salida de Israel de Egipto. Estando en el desierto, provocaron pues al Señor con varias actitudes, con varias acciones. Se recuerda que el apóstol Pablo pues le dice a la iglesia que pues hay impuros e inicuos que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, ¿verdad? Y que son rebeldes. Pero veamos los ejemplos, algunos ejemplos de cómo provocaron a ira al Señor, ¿verdad? Entonces, Números 11:1 dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardó su ira. Mire, pues no es malo uno, pues presentarle al Señor, ¿verdad? Las cosas que uno considera que no están bien en uno, ¿verdad? Pero aquí, pues en realidad, con quien contendieron fue con Moisés, ¿verdad? Y se pusieron a pelear con Moisés. Recuerdo ahorita también el caso de Samuel, ¿verdad? Samuel, pues él fue el vínculo entre los profetas y los reyes, ¿verdad? Él pues ejerció cierto tipo de gobierno en Israel cuando era el gobierno de los profetas o a través de los profetas en el antiguo pacto. Entonces vino en cierto momento el pueblo y empezaron a pedir rey. Y entonces al empezar a pedir rey estaban desechando, porque se estaban quejando, ¿verdad? Porque ellos no recibían a Samuel porque veían el mal comportamiento de los hijos de Samuel. Y entonces viene Samuel y va delante de Dios y le expone el caso, y el Señor le dice, no te han rechazado a mí, sino que no te han rechazado a ti, perdón, sino que me rechazaron a mí. Entonces, cuando uno rechaza a un ministro, ¿verdad? Un ministro verdadero, enviado por Dios por X o Y razón, uno pueda estar cayendo en rebeldía y pueda estar por provocar el enojo del Señor. No lo llevo a la ira, ¿verdad? Porque ya es extremo, pero alguien puede recaerle la ira por el enojo, en la molestia del Señor por no recibir a sus enviados, ¿verdad? Números 12:8-9 dice, cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Mire, este hace complemento con lo que les estaba diciendo anteriormente. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. O sea que cuando alguien es rebelde, pues no se tiene temor de hablar en contra del ministro, ¿verdad? Y usted puede leer Romanos capítulo 13. Dice, unas versiones dice obedecer a vuestros guías espirituales, pero las mejores versiones dicen obedecer a vuestros pastores, porque ellos son quienes han de dar cuentas por vuestras almas. Entonces imagínense la responsabilidad que tiene un ministro, ¿verdad? La responsabilidad que tiene uno como pastor es dar cuenta sobre las almas que el Señor le ha asignado a uno. Entonces, por lo tanto, cuando un ministro está pues procurando hacer lo correcto, obedecer al Señor, a pesar de que al pueblo no le parezca, ¿verdad? O a cierto grupo del pueblo no le parezca, Dios defiende al ministro.
Yo sé del caso de un grupo de hermanos en una iglesia que se levantaban en contra del pastor porque el pastor no manejaba doctrina y porque él aparentemente no iba a los estudios de pastores, ¿verdad? Y entonces al líder de ellos le salió un tumor en el estómago. Y entonces un hermano le habló acerca del Departamento de Tesoros del Ministerio, que pues una de sus funciones es llevar doctrina a las iglesias que lo pidan. Es decir, tesoro, discipuladores es discipulados en casa. Tesoros del Ministerio, su función principal, discipulados en las iglesias, discipulados de doctrina. Y entonces los hermanos aceptaron y el pastor hizo la petición para que se les llevara doctrina, se les llevamos la doctrina. Pues el hermano pues le lograron operar, le quitaron el tumor y así vivió no sé cuántos años, ¿verdad? Pero luego el pastor de esa iglesia pues decidió regresar a su país de origen para abrir una obra ahí, entregó la iglesia, de la iglesia enviaron un pastor. Paralelo en el 2019, vino el 2020, vino la pandemia, y entonces el pastor anterior empezó a inquietar a ese grupo de hermanos, porque él no entendía por qué es que no se reunían, que era por miedo, cuando pues ahí sí que no era de miedo o valor o qué, sino que eran decisiones aún de gobierno y no solo de Guatemala, sino que mundiales, ¿verdad? La cosa es que el hermano empezó a inquietar a las ovejas así, haciendo reuniones, como no se podía congregar en ese tiempo, ¿verdad? Físicamente, él hacía reuniones guiados por el antiguo pastor, hacían reuniones secretas. Tenían un chat paralelo con el pastor anterior. Lamentablemente a este hermano le volvió a salir el tumor en el estómago, solo que en un lugar ya no operable, ¿verdad? Y pues se puede decir que el Señor lo cortó, ¿verdad? A los otros hermanos que le seguían, por ejemplo, un hermano tuvo un derrame, casi se separaba de su esposa, otro, y así todo el grupo tuvo, porque como ya el Señor les había dado oportunidad, ¿verdad? Todo el grupo que se levantó en contra del actual pastor, pues lamentablemente recibió pues disciplina el hermano que fue cortado, corrección los demás hermanos, ¿verdad? Entonces es delicado y pues yo siento más libertad porque aunque si al Señor a mí me lo pone a decir en la iglesia que el Señor me permite pastorear, también lo hago, ¿verdad? Porque como dijo el apóstol Pablo, si yo buscara agradar a los hombres, dejaría de ser siervo de Dios, ¿verdad? Entonces, y tengo un poco más de facilidad porque yo no le conozco, pues no sé cómo es su comportamiento, ¿verdad? Eso me da a mí más, todavía más libertad de que alguien pueda decir, por mí lo está diciendo, ¿verdad? O el pastor saber qué le dijo, pero no es así de ninguna manera. Pero si es que hubiera alguien, pues, que pues tenga que analizar si no está actuando bien, ¿verdad? O dice Números 25:3, así Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira del Señor, la idolatría, ¿verdad? La idolatría. Y recordémonos que la idolatría no solo es de bulto, ¿verdad? No solo es de imágenes, aunque hay personas, lamentablemente, dentro de la iglesia que no han entendido, han evolucionado y, por ejemplo, ahorita que pasó la Semana Santa, de seguro, más de algún asistente a alguna iglesia evangélica cristiana, ahí anduvo vestido de morado posiblemente, ¿verdad? Eso ya son extremos, ¿verdad? Ahí estuvo vestido de cucurucho. Pero como la idolatría no solo es eso, la idolatría es todo aquello que se pone en primer lugar antes que Dios. Es decir, uno puede idolatrar a un padre, uno puede idolatrar a un hijo, uno puede idolatrar a una esposa. Vemos el caso de Ezequiel, que el Señor le dijo que le iba a quitar de tajo el deleite de sus ojos. Muy probablemente Ezequiel idolatraba a su esposa y el Señor se la quitó de romplón, ¿verdad? Entonces, y así, por ejemplo, la egolatría, dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que los tiempos finales iban a ser peligrosos y describió 18 características de los hombres del final de los tiempos, segunda de Timoteo 4:2. La primera de las 18, los hombres serían amadores de sí mismos.
Entonces, lamentablemente, quizá la mayor idolatría de los hombres del final de los tiempos, o el principio, la base de la mayor idolatría, es amarse a uno mismo antes que amar a Dios, ¿verdad? Sí hay que amarse a uno mismo, pero en cuanto al primer mandamiento, la importancia, primero dice: amarás a tu Dios, y deja ver que con espíritu, alma, cuerpo y mente, ¿verdad? Pero después dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que Dios sí nos da permiso de amarnos, pero, pero nos da permiso de amarnos después de amar a Dios. Entonces, son cosas que son parte de la rebeldía y que atraen la ira de Dios. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Dice, bueno, esto ya lo leímos anteriormente. Dice Números 32, 6 al 7 y 10 al 11. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: irán vosotros, hermanos, a la guerra, y vosotros quedaréis aquí. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Y ya saltándonos al versículo 10 al 11, dice: y la ira de Jehová se encendió entonces. Entonces, si nos damos cuenta acá, ¿qué encendió la ira de Jehová? ¿Qué fue parte de la ira, que se encendiera de la ira, o qué provocó que se encendiera la ira del Señor? Es desanimar a los hermanos, ¿verdad? Entonces, pues aquí podemos ver muchas cosas, ¿verdad? Pero es importante entender, por ejemplo, si uno está fallando a la fe, ¿verdad? Si uno está dudando, es mejor que uno busque personalmente el que sea reavivada la fe, o encendida la fe, o que sea sanada la fe, sea afirmada la fe, sea fortalecida la fe, que son cosas que son el proceso de evolución de la fe, porque la fe tiene que evolucionar. Empieza con un grano de mostaza, pero tiene que ser más que eso, ¿verdad? Entonces es mejor quedarse uno callado, ¿verdad? Porque uno puede desanimar a alguien más de seguir al Señor, ¿verdad? Hay gente que, pues, le voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba como oyente en los discipulados, un día, y estaba en la escuela profética, un día fuimos a hacer una visita con hermanos de la escuela profética. Ya cuando me traía el hermano era servidor del departamento de doctrina, y me dice: mira, vos, ¿qué pensás acerca de que el Señor Jesús va a regresar? De que si yo era relativamente neófito, no que ahora sea experto, pues, pero en ese tiempo era plenamente niño, ¿verdad? Y entonces le digo: pues si eso es lo que nos han enseñado, y él va a venir por nosotros, y va a venir pronto. Mira, me dijo, yo llevo 40 años de estar oyendo de que el Señor viene y no ha venido. Yo ya no lo voy a esperar, me dijo. Y gracias a Dios, pues, que por eso es importante, amado hermano. Si alguno acá no está bautizado en el Espíritu Santo, lo debe anhelar con todas sus fuerzas, porque Él es el que nos guía a toda verdad. ¿Sabe quién es más fácil que sea engañado, que sea desanimado? Aquel que no está bautizado y lleno del Espíritu Santo, que no es lo mismo, ¿verdad? El bautismo es la inauguración y nos da la primera llenura, pero de ahí tenemos que seguirnos llenando, ¿verdad? Entonces, si alguien que no esté bautizado en el Espíritu Santo, debe de anhelarlo. Gracias a Dios, en su misericordia, el Señor me habló. Yo ya estaba bautizado, y pues por la gracia de Dios estaba lleno, y el Señor me habló y no me dejó recibir eso, porque si no hubiera sido así, yo me hubiera unido a Él en el pensamiento ese de que ya no hay que esperar al Señor. Y mire, lo que pasa es que si pasaron 40 años, recordemos el principio de Pedro, ¿verdad? Si para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, 40 años no es nada. Pero sobre eso, Dios creó el tiempo. Quiere decir que Dios está fuera del tiempo. O sea que para el Señor lo que es ya fue, lo que será ya fue, ¿verdad? O sea, Él no depende del tiempo, porque Él domina el tiempo. O sea, como podría ser que el Señor venga hoy en la noche, Él podría determinar venir en 100 años.
pero nuestra obligación es prepararnos como que si Él viniera en este momento o en la siguiente hora, ¿verdad? Entonces hay gente que desanima, hay gente que dice, no, hombre, ¿para qué tanto? Ahí se están reuniendo otro día y no les basta con estar yendo a los servicios y por qué están ahí, dirían allá un amigo de Oriente, están zampados ahí en el Google Meet, ¿verdad? Y así hay gente que desanima, ¿verdad? Y eso es rebeldía y eso atrae la ira del Señor, ¿verdad? Entonces nosotros, si algo estamos dudando, mejor no pasárselo a alguien más, ¿verdad? Sino que busquemos nosotros la verdad por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Por medio de la enseñanza del ministro que el Señor ha puesto sobre la iglesia, ¿verdad? Pero vamos a avanzar para ver otra palabra. El hebreo 53:27, Natsá, significa contender. Número 26:9, Reina Valera 60. Los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abirán. Estos, Datán y Abirán, fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Jehová. O sea que mire, la rebeldía es progresiva. Primero se rebelaron contra Moisés y luego se rebelaron directamente contra Dios, ¿verdad? Entonces aquí en la Biblia de las Américas dice cuando contendieron contra el Señor, ¿verdad? Entonces, una de las manifestaciones de la rebelión es contender. Y aquí vemos nuevamente contra el ministro, pero también contra Dios, ¿verdad? Entonces, lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Muchas veces cuando uno no entiende algunas cosas, no está de acuerdo con lo que nuestra autoridad hace, podemos caer fácilmente en contienda y rebelión. Y entonces podemos ponernos a pelear, ¿verdad? Mire, ¿sabe cómo yo he visto cómo se puede rebelar una oveja contra la autoridad y en contra de Dios? Cuando estábamos en pandemia, pues a mí me tocó, pues a nosotros nos enviaron en el 2019, pero nos dio dengue con mi esposa. En noviembre de 2019 pasamos 21 días en cama, no pudimos. De ahí el pastor, pues, que estaba antes, nos pidió recibir la iglesia en enero, ¿verdad? Y entonces, en enero, pues tuvimos que 2 meses y medio, porque el 15 de marzo se determinó cerrar, ¿verdad? Y no va a haber reunión primero de más de 100 personas y ya después toda reunión, ¿verdad? La cosa es que como no había congregación, no habían ofrendas, ¿verdad? Y entonces la gente que iba a ofrendar y diezmar era la gente que en realidad entendía el principio del dar al Señor, ¿verdad? Que no es mantener a los ministros, aunque el Señor nos permite de los diezmos y las ofrendas, pues tomar para nuestro mantenimiento, ¿verdad? Entonces un hermano, antes de que fuera al cierre total, pues el encargado de alabanza cometió un error, ¿verdad? Y entonces este otro hermano era uno de los que más diezmaba. Y él pues me habló pues del error del hermano y él lo que quería era que yo lo disciplinara, pero yo no voy a disciplinar a alguien porque una oveja me lo dice, sino que lo voy a disciplinar porque Dios me lo dijo y porque he determinado en base a pues la doctrina, la sana doctrina que es necesario para la restauración de la persona, no para, la disciplina no es para dañar a nadie, la disciplina es para restaurar a la persona, es algo que hay que tener bien claro, ¿no? Y entonces yo hablé con el hermano, el encargado de la alabanza, y él me dijo, no, sí, perdón, ya no lo voy a volver a hacer, y corrigió su, ¿cómo se llama? Su conducta, ¿verdad? Y entonces yo no lo discipliné, ni lo suspendí, ni nada, ¿verdad? La cosa es que él empezó a contender con el hermano, y como yo no discipliné al hermano, empezó a contender conmigo. ¿Y cómo contendía conmigo? Y a la larga, en realidad no entendía que estaba contendiendo con Dios, es que dejó de diezmar. Dejó de diezmar
Y pasó la pandemia, porque ya no diezmó durante la pandemia. Dios fue bueno y levantó a otras personas que cubrían lo que él daba y aún más, ¿verdad? Porque en realidad la obra no depende de los diezmos y las ofrendas. Los diezmos es un principio en donde uno reconoce obediencia, ¿verdad? Por así decirlo, el diezmar es un antídoto ante rebelión, ¿verdad? Y en cambio las ofrendas es una muestra de amor al Señor, ¿verdad? Entonces, pasó el 2020, 2021 alrededor, el hermano pues lo delegamos a administrar las ofrendas, ¿verdad? Y tomó aquel versículo que el Señor dijo, cuando alguien lleve sus ofrendas y se acuerda que tiene algo en contra de ella, deje la ofrenda, vaya, póngase a cuentas y regrese a presentar su ofrenda, ¿verdad? Entonces, pero él lo entendió lo manejó a su manera y él dijo, mire, cuando uno tiene algo en contra de alguien, no traiga sus diezmos, guárdelos y ya después los viene a traer. Entonces, ahí me confirmó lo que el Señor me había mostrado, ¿verdad? Que él por contender, por pelear, ya no diezmaba. Y en realidad el que más pues iba a padecer era él y su familia, porque uno de los beneficios del diezmo es que el Señor reprende al devorador, ¿verdad? Y lamentablemente, pues llegó el devorador a su casa y al devorador de la salud, vivían enfermos sus hijos. Y gracias a Dios el hermano pues ya ha ido avanzando, ya ha ido entendiendo, ya ha ido cambiando su forma de entender la palabra, ¿verdad? Y de seguro eh, pues de ir dejando la rebelión, ¿verdad? Entonces cuando uno pelea, cuando uno está, porque contender es un sinónimo de pelear contra la autoridad. Yo estoy poniendo ejemplos de la iglesia, pero usted también llévelo a su trabajo, a su lugar de estudio, con sus padres. Eh, Lamentablemente, quien sale más perdiendo es uno mismo, ¿verdad? Es que nosotros no nacimos, no fuimos creados, hermanos, para contender. Bueno, contender en contra de aquellos, bueno, no de aquellos, sino de aquella manifestación que va en contra de nuestra fe, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero por la Biblia no nos deja contender por doctrina, por ejemplo, ¿verdad? Vayamos a otra palabra, Nasá, y Nasá significa enaltecerse también, ¿verdad? Salmos 83:2, Biblia, palabra de Dios para todos, todos tus enemigos están alborotados y se rebelan en tu contra. La Biblia de las Américas lo traduce de esta forma: los que te aborrecen se han enaltecido. Y enaltecerse es sinónimo está relacionado a la altivez, ¿verdad? Por ejemplo, vemos al apóstol Pablo cuando él le rogaba al Señor que le quitara el aguijón, ¿verdad? Y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Pero el apóstol Pablo empieza a explicar por qué había llegado ese aguijón, ¿verdad? Y entonces dice que a causa de las múltiples revelaciones, me fue dado un aguijón de Satanás para que no me enalteciera, ¿verdad? En gran manera. Enaltecerse tiene que ver con lo que dice Romanos 12. Nadie tenga un concepto más alto de sí mismo del que debe tener. Y sabe por qué es tan peligroso la altivez. Dice la Biblia que antes de la caída está la altivez de espíritu, ¿verdad? Enaltecerse es sinónimo de ser altivo, ¿verdad? Porque el primero que cayó en altivez fue el diablo, que Jehová lo reprenda. Si usted lee Ezequiel capítulo 28, usted puede ver cómo él buscó un lugar más alto, dice, y quiso poner su trono a la par de Dios. Entonces, el primer altivo, por así decirlo, en la creación, podríamos decir que fue el querubín protector, Luzbel, ¿verdad? Luego fue degradado a ser Satanás, el diablo, que Jehová lo reprenda, ¿verdad? Pero el primer enaltecido fue el diablo. Y entonces, lamentablemente, todos fuimos contaminados con esa situación, ¿verdad? Y lo tremendo es que yo les digo una versión, pero déjenme leerle otra versión de Proverbios 16:18.
Antes de la destrucción y la caída está el orgullo y la altivez de espíritu. Usted puede ver que Luzbel, a causa de su hermosura, dice la Biblia en Ezequiel 28:17, que se enalteció su corazón y se rebeló contra el Señor. Entonces, si tenemos algo bueno, amados hermanos, yo sé que usted es inteligente, ¿verdad? Es inteligente en primer lugar porque recibió al Señor Jesucristo, lo reconoció, lo dejó entrar a su corazón. Eso es lo principal de su inteligencia, ¿verdad? Pero de seguro usted es inteligente para muchas otras cosas, debe de ser bueno para más de alguna cosa, debe de tener más de algo bueno. Nunca se sienta superior a los demás, nunca se sienta. Nunca humilla a los demás porque esos son reflejos de la altivez, del enaltecerse, ¿verdad? Y pues entendemos que eso es como tener naturaleza del diablo, que Jehová lo reprenda, la altivez. Entonces, si usted es bueno en su trabajo, en los estudios, tenga cuidado si sus hijos son buenos en algo, de no enaltecerlos, pues siéntase bien de que, por ejemplo, es bueno para jugar fútbol, bueno para estudiar, pues es una eminencia en la música y ahí está en el grupo de alabanza, porque yo he conocido, por ejemplo, gente en la alabanza, ¿verdad? Que uno de sus hijos es pues, muy bueno, casi que un genio, ¿verdad? Y por ejemplo, le suben el ego al muchacho, digo, Señor, lo están destruyendo, digo, y les he enseñado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, como usted no conoce, ¿verdad?, dónde estoy, ni conoce a la gente, ¿verdad? Lamentablemente nosotros tenemos una familia en la alabanza, que todos están en la alabanza, toda la familia. Pues uno está toca el bajo, otro toca el teclado, pero también, bueno, del que toca el teclado, pues le voy a hablar un poco. El otro toca la flauta transversal, el saxofón, la hermana es directora, el que toca el saxofón también toca eh, ¿cómo se llama? La batería, pero el que toca el teclado, él se propone aprender un instrumento y en cuestión de una semana ya lo maneja. Por ejemplo, toca el teclado, toca el violín, ahorita ya está aprendiendo a tocar la trompeta, pero los papás lo hinchan mucho. Gracias a Dios, él todavía no, porque todavía se manifiesta como obediente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los papás, sobre todo la mamá, decide que no quiere ir a servir a la alabanza, aunque le toque, y no se presenta. Y entonces una vez se les pidió que le enseñaran a otros, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de los hijos? Mire, yo no les voy a enseñar a nadie que no me pague porque a mis papás les costó. A nosotros nos pagaron clases en X o Y lugar. Y entonces yo cuando miro todo eso digo, Señor, ten misericordia. Y les he tratado de enseñar a través de la palabra lo que el Señor Jesús dijo cuando se peleaban por quién se iba a quedar en el lugar del Señor, ¿verdad? Y el Señor se dio cuenta porque conocía sus corazones y sus mentes, porque ellos estaban peleando, ¿verdad? No, que quién va, que Pedro, no, Pedro, pues mira que le voló la oreja a Malcolm, no, Tomás, ese no cree ni en lo que se come, que Judas, ese Judas es un traicionero, no, que Juan, no, ese es un arrastrado, y estaban peleando. Todo eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Yo lo estoy echando salsa, ¿verdad? Y entonces el Señor se les acerca y les dice, el que quiera ser el mayor, que se haga el menor. El contexto dice, el que quiera ser el mayor, que le sirva a sus hermanos. Pero imagínense, lamentablemente, en esta familia han ido cambiando, ¿verdad? Pero se mantienen enaltecidos y no es que sean pues un Beethoven y no, son buenos pues, pero ni así, ni aunque fuera la habilidad que tenía Beethoven, aunque probablemente él la tenía por sabiduría diabólica, ¿verdad? Pero la cosa es que
que si nosotros tenemos algo bueno, amados hermanos, no nos consideremos superiores. ¿Sabe cómo puede usted manejar lo bueno que usted tiene o es, o sus hijos, sus nietos? Es ayudando a otros, enseñándole a otros. Es trasladando a los otros y no enaltecerse, porque, miren, la alabanza es bien delicada. La alabanza es bien delicada. Como estamos hablando del diablo, el diablo, pues, no hizo caer la alabanza, porque él en ninguna manera lo puede hacer. Él lo que hizo caer es lo que se conoce como la música, ¿verdad? De tal manera que en la estatua de Nauconosor hay 6 instrumentos. La estatua de Nauconosor, que representa al anticristo, mide 60 codos de alto, 6 de ancho y 6 instrumentos. O sea, ahí hay 3 6. 6, 6, 6. Los 60 de alto, los 6 de ancho y los 6 instrumentos. Y entonces uno dentro de las iglesias, uno de los grupos más atacados es el grupo de la alabanza. No quiere decir que los demás no, pero en la alabanza como que al hermanito del teclado, si es soltero, es el más codiciado, o no digamos el de la guitarra, o X o Y cosa. La cosa es que en uno de los lugares donde más se puede manifestar la rebelión es en el grupo de la alabanza. Porque no todos tienen mire, yo puedo tocar todos los instrumentos, amado, pero no le puedo sacar música a ninguno, ¿verdad? Yo, así como toco la puerta, puedo tocar la guitarra, pero no le puedo sacar, o sea, yo como hubiese querido aprender más de algún instrumento, pero no se dio la oportunidad o no la aproveché. Y sí, yo miro cuando alguien toca el teclado o tocan el bajo, como quisiera. Entonces, el enemigo busca hacer caer la alabanza con rebeldía, con desobediencia, con insujeción, porque cuando iba a ir a la guerra Israel, cuando iban a conquistar Canaán, empezaron a preguntar qué tribu iba a ir primero. Y entonces la respuesta es Judá irá primero. Y Judá significa alabanza. Entonces, ¿por qué la alabanza es muy atacada? Porque el Señor quiere utilizar la alabanza. Porque dice la Biblia que Él habita en medio de su alabanza, dice en los Salmos, ¿verdad? Entonces, no, mire, o sea que a veces pueden decir, no, pues si nosotros no estamos, no levantan la alabanza, pero mire, por ejemplo, ¿qué instrumentos habían en el tiempo del Señor Jesucristo? No se describen instrumentos. No quiere decir que no sean importantes, con eso no estoy diciendo, ¿verdad? Pero el Señor, pues, es bueno. Entonces, hablando de la alabanza, pero eso puede pasar en todo departamento. Lamentablemente en los servidores puede pasar en sonido, en medios, puede pasar en evangelismo, puede pasar en el área de doctrina. Como yo le conté, ¿verdad? Como cuando a mí me pusieron a cargo de los discipulados en casa, los hermanos se enaltecían porque un grupo de ellos consideraba que ellos se merecían, ¿verdad? Y entonces ellos se mostraban de una forma, entonces se rebelaban, algunos ya no daban el tema que correspondía, solo el título ponía, porque después los fuimos a supervisar, ¿verdad? Solo el título ponía y daban otro tema, se enaltecieron y se rebelaron, ¿verdad? Y así puede ser en cualquier departamento, pues me fui en el primer ejemplo a la alabanza, ¿verdad? Entonces, otra palabra que es el Hebreo 54:93 sur, apartarse o desviarse. Salmos 14:3, Biblia nueva purificada, dice, todos se han rebelado, a una se han obstinado. Mire, la rebelión va de la mano con la obstinación, ¿verdad? Obstinación es como la rebelión en un grado superlativo, ¿verdad? No hay uno que haga el bien ni uno solo. La Reina Valera 60 dice, todos se han desviado. Dice Proverbios, el desvío de los simples los destruirá. Entonces, mire, si nosotros pues vemos el caso de
del huerto, ¿verdad? Cuando el Señor pues puso a Adán y luego le dio a Eva, el Señor pues llenó de vegetación, de árboles el huerto y de toda cosa deleitable, dice Génesis, para los ojos. Y el Señor le dio la oportunidad de comer de todo, de participar, de ponerle nombre a los animales, pero le puso una prohibición, ¿verdad? Que era comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces se presentó una entidad, la serpiente antigua, Satanás, que Jehová le reprende. Y entonces le empezó a meter cizaña a Eva, le trajo engaño e hizo que se desviaran, ¿verdad? Y entonces dice también en Génesis 49:17, hablando de Dan, serpiente junto al camino, dice serpiente que hace caer atrás al jinete. Hay una versión que dice que hace que se desvíe, ¿verdad? Entonces, me pasé a la otra. Entonces, bueno, voy a avanzar a esta. El desvío, mire, hay mucha gente que se desvía del camino, ¿verdad? Y él dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 10, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, apartados de mí, nada podéis, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver también con esta 5493 sur, apartarse o desviarse. Bueno, esta es la que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, Sará significa desobediencia. 13:5 dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses y así quitaras el mal de en medio de ti. En la Biblia, el lenguaje sencillo dice, intentó hacer que desobedecieran a Dios. Entonces, mire, aquí es un profeta que, pues, o un soñador que da una profecía, da un sueño, da su interpretación, pero aunque eso se cumpla, guía a apartarse de Dios, aconsejó rebelión contra el Señor. Y entonces, eh, ese profeta, ¿verdad? Que intentó hacer que desobedecieran a Dios, vemos el caso de Saúl, ¿verdad? Saúl ya en cierto momento pues se había ido de descontrol su gobierno porque él pues estaba atormentado por un espíritu inmundo, dice, cuando atacaba a David, ¿verdad? Hay una versión que dice un espíritu de ansiedad, lo visitaba, ¿verdad? Pues empezó a fallar, a fallar, a fallar, el pueblo empezó a notar que él ya no estaba reinando bien, entonces el pueblo se le empezó a rebelar. Y entonces Samuel, pues él hacía viajes ministeriales, ¿verdad? Visitaba, si no mal recuerdo, 7 ciudades, visitaba al año. Y entonces él, pues empieza a hacer ese su viaje profético, por así decirlo. Y entonces le dice, espérame 7 días a que yo regrese. Entonces, bueno, pasó el primero, el segundo, el tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. Y Saúl veía que el pueblo se le empezaba a amotinar, ¿verdad? Y entonces, él no esperó a Samuel, porque la orden, la instrucción era, espera 7 días, pero espera que yo esté aquí. Entonces, como Samuel no aparecía en el inicio del séptimo día, él empezó a hacer holocaustos, algo que solo los sacerdotes podían hacer. Empezó a presentar, o sea, se rebeló contra el mandato del Señor, se rebeló contra la instrucción de Samuel. Y entonces el Señor, por la desobediencia, le quitó el reino. Y entonces le habló en primer libro de Samuel 15:22-23, de que la desobediencia es como idolatría, ¿verdad? Y la obstinación como ídolo, como pecado de adivinación. Y le quitó el reino, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, hay niveles de rebelión, de desobediencia, pero hay una, por así decirlo, como en el caso de esta Sara, que hace que una persona pierda sus bendiciones, como le sucedió a Saúl, ¿verdad? La otra palabra
la número 9, avar, despreciar el servicio a Dios. Jeremías 2:20, Dios habla hoy, dice, desde hace mucho te rebelaste contra mí, no te negaste a obedecerme, dijiste, no quiero servir. Mire qué tremendo, no es lo mismo no poder servir a no querer servir. Porque en realidad, hermanos, dice la Biblia acerca del Señor Jesús que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Eso quiere decir que nosotros lo mínimo que podemos hacer en agradecimiento al rescate que nos hizo el Señor de la condenación eterna es servirle, ¿verdad? Entonces, en la iglesia, pues todos deberíamos de servir en una u otra cosa. Hay muchas oportunidades de servir, pero no es lo mismo no poder servir, quizá por trabajo, quizá porque no hay una buena salud, a no querer servir. Y entonces eso es despreciar, ¿verdad? Entonces, la Reina Valera 1909 dice, no serviré. Mire qué tremendo. Por ejemplo, todas las veces que usted mira en la Biblia, no quiso, no quiero, no quisieron, pues está hablando de un tipo de rebeldía, pero dice la Biblia en el libro, creo que es el libro del Apocalipsis, sí, que cuando fueron invitados aquellas personas al banquete de las bodas, dice que no quisieron ir. Y entonces el contexto, cuando uno lee los otros versículos, dice que estos que no quisieron asistir a las bodas, estos dice son indignos. Y estos, el rey dio la orden de que esos que no quisieron asistir fueran echados a las tinieblas de afuera, donde sería el llanto y crujir de dientes. O sea que la suma de los no querer lleva a un cristiano a pasar la tribulación. Entonces, una de las cosas es el desprecio al servicio. Usted puede ver Malaquías 3:13. Malaquías 3:13 dice que el Señor le dijo a un grupo de siervos, ustedes han hablado palabras violentas contra mí. ¿Y qué hemos hablado de violentos? Le preguntan, ¿qué hemos hablado contra ti? Le preguntan, pero usted léalo ahí del 3:13 al 18. Malaquías 3:13, imagínense 13, número de rebelión, ¿verdad? Al 18. Y entonces el Señor les dice, cuando dicen en vano es servir a Jehová, porque Él le empezó a ver a los impíos, a los inicuos, cómo prosperaban. Y entonces Él empezó a decir, a mí de qué me sirve servir a Dios si me estoy divorciando. A mí de qué me sirve servir a Dios si, mire, no hay comida ni a la cena. A mí de qué me sirve servir a Dios si mis hijos están desviados. A mí de qué me sirve servir a Dios si no encuentro trabajo. A mí de qué me sirve servir a Dios si en mi trabajo me está yendo mal, en el negocio no me está yendo bien, por aterrizar lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, no hay que menospreciar el servicio porque ese es un tipo de rebelión. No hay que decir, no, ¿para qué servir si solo problemas hay en el servicio? Mire, esa es parte de una de las 7 facetas del bautismo, ¿verdad? Que es el bautismo en el cuerpo. Y el bautismo en el cuerpo es cuando uno tiene roces con otros hermanos o con las autoridades, ¿verdad? Es importante pasar por esa parte, aunque no sea agradable, ¿verdad? Y así podríamos hablar de otras cosas, pero la penúltima palabra, pasha, no es pasha de pasar para aquí o para allá, ¿verdad? Ofender significa también, dice el primer libro de Reyes 8:50, Reina Valera 60, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti. Y harás que tengan de ellos misericordia los que hubieran llevado cautivos. Dice la Nueva Traducción Viviente, perdona todas las ofensas que hayan cometido en tu contra. Entonces, ofender, en este caso entendemos que ofender es igual a rebeldía, o es sinónimo, ¿verdad? Entonces, si usted lee Proverbios 19:11, va a leer que dice que la gloria del prudente, del hombre prudente, es pasar por alto una ofensa. Es decir, que nosotros, pues, si queremos tener una de las 12 glorias del Señor, debemos de aprender y ser capaces de pasar por alto las ofensas, pero nosotros también tenemos que
notar si nosotros también hemos ofendido, ¿verdad? Y es que si nosotros hemos ofendido y nosotros no hemos perdonado a quien nos ofende, el Señor en la enseñanza de la oración que le dio a sus discípulos le dijo que había que perdonar las ofensas a los hombres en la tierra para que el Señor perdonara nuestras ofensas hacia Él, ¿verdad? Entonces, y es que, mire, hay personas que les gusta ofender. Bueno, hay personas que ofenden pues por algún accidente, porque no meditaron bien, pero hay personas que ya lo vuelven como una práctica, ¿verdad? Y si no ofenden de palabra, ofenden de acción, ofenden aún hasta con una mirada, ¿verdad? Y ya la última palabra, 6588, pecha maldades. Dice Éxodo 23:21, Reina Valera 60, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. La Biblia Torá viviente dice, no perdonará ninguna obra de maldad tuya. O sea que la maldad está íntimamente relacionada a la rebelión, ¿verdad? Mire, si se da cuenta, hay otras palabras que se pueden traducir rebelde, eso sería motivo de otro estudio. Si no más recuerdo, hay 7 palabras que se pueden traducir rebelde. Bueno, ¿qué puede ser maldad? La Biblia deja ver que la maldad sale del corazón, ¿verdad? No es lo que contamina al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón, ¿verdad? Y si nosotros nos vamos a uno de los contextos en donde aparece lo que contamina al hombre, que es Marcos 7:21 al 23, dice que del corazón del hombre sale uno, los malos pensamientos, 2 adulterios, 3 fornicaciones, 4 homicidios, 5 hurtos, 6 avaricias, 7 maldades, ¿verdad? 8 engaño, 9 lascivia, 10 envidia, 11 maledicencia, 12 soberbia y 13 insensatez. O sea, 13 cosas malas. Dentro de ellas las maldades salen del corazón, ¿verdad? Por eso es que les decía anteriormente que el corazón del hombre es malo, dijo el Señor en Génesis 8, que es malo desde su juventud, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que ir dejando que la palabra, el Espíritu Santo nos ministre en nuestro corazón para que podamos ir siendo limpios, ¿verdad? Y lo que les decía al principio, ¿verdad? Isaías 53:5 al 6, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la esperanza, mire. La parte fea, por así decirlo, es, por lo menos hablo de mí mismo, ¿verdad? Que yo, cuando el Espíritu Santo me alumbra por la palabra, ¿verdad? Mi corazón, mi interior, me doy cuenta que todavía hay muchas cosas malas, ¿verdad? Que tengo que exponerme ante el Señor, pero la parte buena, la buena nueva, el Evangelio, es que hubo alguien, ¿verdad? Dios mismo, Hijo de Dios, que dio su vida para que nosotros fuéramos libres de toda rebelión, para que la consecuencia de las rebeliones no recayera sobre nosotros, ¿verdad? Si es que nosotros, pues, acudimos al trono de misericordia y rogamos misericordia cuando hemos notado que hay algo que no está bien en nosotros. Entonces, no sé si este sería el tema de hoy. No sé si habrá alguna pregunta, alguna aportación. Si hay alguna pregunta, pues ahí próximamente estará su pastor ahí con ustedes para responderles, ¿verdad? No, son bromas. Si el Señor lo permite, pues, y nos ayuda, pues trataremos de responder las preguntas, ¿verdad? Y si hay alguna aportación, pues también bienvenida.
Como dicen por ahí, si no hay preguntas o se entendió todo o no se entendió nada, dicen por ahí, ¿no? Si no hay preguntas ni aportaciones, pues permítame ministrar la palabra y pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Que nos ayude, que nos limpie, si hemos tenido malas actitudes, que su bondad nos conduzca al arrepentimiento y el arrepentimiento nos conduzca a la conversión, ¿verdad? Si pues en algo nos vimos identificados en este tema y el Espíritu Santo nos ha redarguido, pidámosle al Señor que nos limpie, ¿verdad? Si es que hemos heredado la rebelión, si es que la hemos aprendido, nos ayude, ¿verdad? A poder... ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando uno es rebelde, amado hermano, uno nunca se va a sentir bien. ¿Por qué? Porque nosotros no nos crearon para ser rebeldes. La rebeldía fue una contaminación preexistencial y que se manifiesta en este tiempo también, ¿verdad? Entonces, de seguro, si hay rebeldía en nosotros, si nosotros somos limpios, libres, al conocer la verdad, nos vamos a sentir mejor, nos va a ir mejor. Y mire, les decía también que por lo menos 2 palabras de estas 11 que se traducen rebelión se pueden traducir amargura también. Y entonces, tanto la rebelión como la amargura puede provocar enfermedades físicas, las enfermedades que se conocen como enfermedades psicosomáticas. Entonces puede ser que alguien se arrepienta al presentarse delante de Dios, el Señor pues no desprecia un corazón contrito y humillado, puede alcanzar sanidad de su alma, pero también de su cuerpo. Entonces, que este tema también sirva como preparación, pues yo considero que ustedes van a tener Santa Cena este fin de semana, que sirva de preparación también antes de la Santa Cena, ¿verdad? Para escudriñarse a uno mismo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Gracias, papito, por este tiempo. Yo te ruego particularmente, Señor, que me ayudes a mí a ser limpio, ser libre de toda contaminación, pero también ayuda a tus hijos, Padre, que son participantes de este discipulado, Señor, por favor, te lo ruego en nombre de Jesús. Te ruego que limpies los corazones, papito. Límpialos, Señor. Desarraiga, Señor, toda raíz de rebeldía, Señor. Te lo ruego en nombre de Jesús. Quita, Padre, toda herencia de rebeldía, Padre. Quita todo lo aprendido en cuanto a rebeldía, sea desde el hogar, sea en todo lo que le ha rodeado a uno alrededor de toda su vida. Por favor, Señor, te lo ruego en nombre de Jesús. Y te ruego, papito, que lleves a otro nivel de obediencia a este pueblo, Señor. A otro nivel de sujeción, a otro nivel de reconocimiento de autoridad. Ayúdales, papito. No permitas que ninguno sea descalificado, Señor. Que ninguno, papito, reciba tu enojo, Señor. Por favor. Y si alguno, Señor, como dice tu palabra, por un instante, en un acceso de ira, alejé mi rostro de ti, pero con grande misericordia te volveré a ver, Padre. Si hay alguno dentro de tus hijos que están participando de este discipulado, que esté en un periodo de corrección, de disciplina, Señor, y que pues se le ha venido, Señor, pues la calamidad, pues a través de la enfermedad, a través de la escasez o a través de cualquier cosa que les esté estorbando, papito, consecuencia de la rebeldía. Si es tu voluntad, papito, y al ver el corazón de tus hijos arrepentidos, tú voltees a verlos, Señor, con grande misericordia. Que si apartaste tu rostro por algún instante hacia alguno, papito, y si se está arrepintiendo en este momento, Señor, y está procurando cambiar su forma de ser, de actuar, papito, cambia el tiempo de la corrección, el tiempo de la disciplina, por favor, Señor, a un tiempo de restauración, a un tiempo de consuelo, Señor, te lo ruego en nombre de Jesús. Y si es a través de alguna enfermedad, sana, papito, envía un espíritu de sanidad, una palabra de sanidad, Señor. Y si es a través de la escasez, de la pobreza, papito, te ruego en nombre de Jesús que reprendas si hay algún espíritu de pobreza, Señor, alguna visitación de pobreza, y que en su lugar, papito, tú les des las fuerzas para hacer riquezas, para salir adelante, Señor. Bendice a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Por amor a tu santo nombre te lo ruego, Señor. En nombre de Jesús. Amén y amén.